¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. El Fondo de Salud para el Bienestar no se salvó. Esta mañana la Cámara de Diputados aprobó en lo general que el INSABI regrese 32.400 millones de pesos a la Federación para comprar vacunas contra el SARS-CoV-2. ¿Es una medida adecuada, necesaria o es arbitraria? ¿Y se acabó el dominio del narco en México? Antes de irse a buscar la gubernatura de Sonora, el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguró que los grupos del crimen organizado, aunque siguen ahí, ya no dominan gracias a la estrategia que implementó. Y como prometió el lunes Genaro Lozano, seguimos hablando de Chile, rumbo a una nueva constitución. ¿Qué sigue al plebiscito? ¿Qué cambios buscan los chilenos para librarse de la herencia pinochetista? Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. 32.411 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar deberán ser reintegrados a la tesorería de la Federación a más tardar en abril del 2021. Así lo aprobó en lo general el Pleno de la Cámara de Diputados esta mañana. Pese a las protestas de los partidos de oposición, Morena consiguió aprobar esta reforma, asegurando que el gobierno federal seguirá garantizando servicios de salud a todas las personas y que el dinero se destinará a la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2. Veamos en contexto. 32.411 millones de pesos asignados al Fondo de Salud para el Bienestar serán reintegrados a la tesorería de la Federación para adquirir la vacuna contra el COVID-19. La propuesta morenista para reformar la Ley General de Salud fue aprobada en lo general este miércoles con 242 votos de los 255 legisladores presentes. En octubre de 2019, con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para sustituir el Seguro Popular, el Fondo de Enfermedades Catastróficas se transformó en Fondo de Salud para el Bienestar. El fondo es un fideicomiso público que garantiza servicios de salud y medicamentos gratuitos para quienes no tengan seguridad social en caso de emergencia. Garantiza que el gobierno federal destinará anualmente recursos que no deberán ser menores a los del ejercicio fiscal inmediato anterior, que se sumarán a las aportaciones de las entidades federativas. Según el diputado Iván Pérez, la reforma no afectará la atención de las enfermedades que generan gastos catastróficos, pero legisladores de oposición apuntaron que en los hechos dicho fondo se está eliminando. Legisladores del PRI y del PAN ayer tomaron la tribuna luego de que la iniciativa fuera aprobada en comisiones, señalando que el retiro de fondos dejaría a la población no asegurada sin atención de 66 enfermedades catastróficas. Los fondos deberán ser entregados por el INSABI a más tardar el 1 de abril de 2021. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, guapos y guapas? Muy contentas, ya es mitad de semana. Mitad de semana, así es. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, Mariana. Buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Eder Guevara, como cada lunes y miércoles, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches a todas y todos. Y hoy nos acompaña Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Muy buenas noches, Frida, bienvenida. Buenas noches, Mariana. Muchas gracias y un gusto como siempre. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Eder, comienzo contigo para conocer tu opinión sobre esta reforma que permitiría al gobierno disponer de más de 32.000 millones de pesos para, como argumentan, adquirir una vacuna contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, ha sido muy controversial, precisamente por la incertidumbre de si estos recursos efectivamente van a ser ejercidos para una vacuna o por qué tendrían que regresar a la tesorería de la Federación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es controversial para estos diputados de la oposición que además votaron en contra de la creación del INSABI y ahora se oponen y toman la tribuna y hacen todo este ruido mediático a partir de suposiciones. Pero en realidad lo que el gobierno federal está haciendo, como pocos gobiernos del mundo, hay que decirlo, es que se han comprometido a que la vacuna contra el SARS-CoV va a ser gratuita y va a ser universal en el país.
a lo más, si es que hicieran falta recursos, que lo que se está buscando es que no hagan falta, pero solamente se cobraría el costo de recuperación. Y ese compromiso pues implica sacar recursos de donde se pueda sacar recursos, porque estamos viendo ahorita en todo el mundo otra vez con el rebrote de la pandemia. En realidad es un problema que no se va a resolver hasta que efectivamente todo el mundo tengamos acceso a la vacuna y tengamos los anticuerpos necesarios para evitar seguir propagando el virus. Entonces, son medidas extraordinarias, tampoco, o sea, al final de cuentas se está destinando también a la salud, y hay un compromiso muy claro del gobierno federal y de los legisladores que impulsaron esta iniciativa de que no va a faltar el servicio de salud para nadie. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que en este contexto en el que se ha tenido que reestructurar todo el sistema de salud, la prioridad tiene que ser alcanzar en medida de las posibilidades la universalidad de los derechos a la salud en el país. Esa es una de las grandes metas que tiene él como presidente. Al final del sexenio es uno de los legados que quiere dejar. Y por último, creo que se complementa. Hoy se aprobó en Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales, la iniciativa para reconocer el derecho universal a los cuidados. Ahí tenemos ya otra herramienta para poder exigirle al gobierno, al que sea, que se garantice el derecho a la salud para todas y todos, sobre todo para las personas más pobres. Bien. Frida, ¿tú compartes la perspectiva de Eder? ¿Te parece que es una medida necesaria? Coincido en que es una medida necesaria, pero además me gustaría agregar que los 33,000 millones de pesos que se están destinando anticipadamente para la vacuna del COVID suena en realidad a que es mucho dinero. Si lo colocamos en el contexto de cuánto es el presupuesto que se aprobó para salud en 2021, nos vamos a dar cuenta que en realidad es apenas una cuarta parte, y que en esta dimensión presupuestal que está contemplada de 145,000 millones de pesos solo para el ramo de salud, esta dimensión se hace totalmente proporcional para el hecho de una circunstancia que a todo el mundo está colocando en una condición bastante complicada, como es la COVID-19. Recordemos que a pesar de que existen pues muchas enfermedades que previamente a la pandemia ya estaban costando un gasto muy alto para las instituciones de salud, como la diabetes, como las enfermedades crónicas, inclusive los servicios para atención renal, muchos de estos servicios fueron excluidos en reformas de gobiernos previos para la atención popular y comenzaron a cobrarse. Entonces, el gran problema que existía en materia de salud desde aquellos momentos nació con el punto en el que en 2017 se ejecutó una reforma con la que las personas que tenían enfermedades crónicas dejaron de acceder a diálisis completamente gratuitas, las personas que no estaban aseguradas. Ese fue uno de los problemas que se quiso resolver con el INSABI. En este momento que la pandemia ha azotado de forma tan dolorosa a nuestro país, me parece que lo más sensato es pensar primero en las vacunas, para que, tal como decía Eder, el acceso pueda ser universal y gratuito, pero también pensar en cómo es que otras enfermedades que ya están cobrando factura, porque además son las víctimas que en mayor nivel desafortunadamente han fallecido, pues deberán ser atendidas. A mí me genera preocupación el seguimiento que se le va a dar a las mujeres que tienen cáncer de mama, a las niñas y niños que han batallado muchísimo para acceder a sus medicamentos, y por supuesto al trato que se le va a seguir brindando a las personas que tienen enfermedades crónicas y que no cuentan con un seguro, que gracias al INSABI van a poder tener el acceso a la salud, pero que definitivamente ante estas circunstancias estarán enfrentando una serie de retrasos en los suministros que están recibiendo. Y ya solamente para cerrar, algo que me parece importante mencionar es que este presupuesto, estos 32,000 millones que se están tomando, no van a fondo perdido, se reintegran a la federación, pero van a ser operados a través del mecanismo COVAX, que es controlado también y observado por la Cámara de Diputados y por la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, Alfredo, ¿tú compartes esta perspectiva? ¿Cómo evalúas tú esta reforma? ¿Qué implicaciones encuentras en la reasignación de estos recursos, especialmente en medio de esta crisis sanitaria? Es que yo lo que veo es otra vez el comodín de la salud, el comodín de la pandemia para justificar absolutamente todo. No sé si fue un desliz
de Eder el decir que se está tratando de sacar recursos de donde se pueda, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, porque evidentemente es lo que parece que está pasando, claro, sin tocar absolutamente nada de las cosas que son prioritarias para este gobierno y que no necesariamente son las mejores. Yo me pregunto, hablando de fideicomisos, porque esta discusión se parece muchísimo a la de fideicomisos, ¿por qué para este fideicomiso no mejor se toma dinero del fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para comprar armas, que es de 30,000 millones de pesos, de hecho? O sea, si faltan recursos para gestionar la pandemia, para comprar las vacunas, han venido desde el propio gobierno voces, o desde propios simpatizantes de la 4T, muy diestros, capaces y muy bien informados en temas de economía, que fueron incluso asesores de López Obrador durante la campaña, para hacer otro tipo de medidas, para ir hacia otro tipo de medidas que no necesariamente vulneren otros derechos. ¿Cómo poder hablar de una universalidad en materia de salud si se está vulnerando, si aquí hay una denuncia muy precisa de cómo se está mermando y cómo se está dejando en incertidumbre a las otras enfermedades catastróficas? Yo leí hace un momento, traté de encontrar dónde está en el dictamen, porque eso es lo que nos tiene que importar. Se puede decir muchísimas cosas, el presidente dice muchísimas cosas en la mañana, los diputados obedientes dicen muchas otras tantas más, pero no es esto se tiene que verificar. Cuando te ofrecen que los recursos van a estar garantizados, tiene que estar en el dictamen, y no aparece esa garantía en el dictamen que ayer se presentó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que compromisos de este tipo hacia sectores que pueden ser vulnerados por las medidas que se van siguiendo en Cámara de Diputados, pues necesitarían de muchísima más vigilancia, de muchísimo más detenimiento para el proceso legislativo en el que se está llevando a cabo, pero lamentablemente pues es el comodín. Te llenan de datos de lo que necesitamos, de la urgencia, algo que no puede negar absolutamente nadie, pero termina siendo una solución en la que nos piden confiar que el gobierno no va a dejar de atender las otras enfermedades, que no va a dejar de hacer cosas, pero pues la verdad, para mí a estas alturas, las palabras que pueda decir el gobierno, lo que pueda decir la Cámara de Diputados, pues no vale mucho. Bien, Lisa, Alfredo dice que nos piden confiar. ¿Tú coincides? ¿Qué opinión te merece esta reforma? Fíjate que yo creo que todos mis compañeros en la mesa tienen algo de razón en sus intervenciones, es decir, si hay una crisis de unas proporciones importantísimas y es evidente que hay que tomar medidas urgentes precisamente para atender esa crisis. Hay preocupaciones muy legítimas, ya las mencionaba Frida, de qué es lo que va a pasar con las personas que tienen otro tipo de padecimientos y que su tratamiento dependía precisamente de la disponibilidad de estos fondos, que antes se llamaba justamente el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que estaba destinado pues justamente a unas 6 decenas de enfermedades que justamente su tratamiento pues empobrece a las personas porque es sumamente costoso, es de importación, es raro, es poco frecuente, no se encuentra en todas las unidades de salud, y que justamente ese fondo lo que permitía es que estas personas no incurrieran en gastos de su propio bolsillo que les implicaran pues eso, incurrir incluso en pobreza alimentaria con tal de hacer frente a su enfermedad. Creo que Alfredo tiene también un punto muy interesante en el sentido en el que había seguramente otras bolsas de dinero que no necesariamente eran ese fondo catastrófico o ese fondo de bienestar que pudieron haberse tocado para fondear esto. Y creo que hay algunos diputados de la oposición que también tienen algunos puntos que son completa y absolutamente legítimos, por lo menos a mirar. Y que con eso cerraría mi intervención, ¿no? Es decir, ya hay una inversión muy importante en compra anticipadas de vacunas. Se nos está diciendo que este fondo es para conseguir las dosis que faltan, pero cuando se hacen los cálculos y las matemáticas, pues resulta que queda un volumen total sumamente elevado de vacunas, pues que hace pensar si realmente todo eso se necesita en este momento con la extinción de este fondo, en este presupuesto de egresos, en esos montos, o si en realidad estamos frente pues a lo que en varias otras mesas hemos hablado, la necesidad imperiosa de liquidez de un gobierno que, si bien no tiene la culpa de la pandemia, pues efectivamente ahorita está sacando dinero en líquido de donde puede, ¿no? Vimos también pasar rumores, que eso afortunadamente lo aclaró Gerardo Esquivel en su propia cuenta de Twitter, sobre si en realidad se iban a utilizar también los excedentes del Banco de México. Ya sabemos que esos excedentes no van a estar disponibles sino hasta bien entrado el primer tercio del año que viene, pero en fin, hay
una pandemia, hay una necesidad, hay un cuestionamiento, creo yo, bastante legítimo de si era de ahí ahorita en esos volúmenes que lo teníamos que sacar, si se podía fondear de otro lugar. Hay también cuestionamientos, creo yo, importante cuál va a ser la transparencia y el uso de esos recursos, el total de dosis, por qué se tenía que hacer de esta manera. Y creo que lo más importante hacia adelante, como bien decía Frida, será pues sí, fiscalizar y monitorear que el resto de las personas que dependían de este fondo efectivamente sigan recibiendo su tratamiento. Bien, Eder, ¿querías responderle a Alfredo? Sí, se cuestiona mucho el tema de los fondos que se están destinando para que va a administrar las Fuerzas Armadas, se van a administrar para equipar a la Guardia Nacional. Nos dicen que quieren que haya un proceso de desmilitarización. Yo estoy completamente de acuerdo con esa demanda, pero para que eso sea posible, se tiene que profesionalizar a la Guardia Nacional. ¿Cómo se va a profesionalizar? Pues hay que equiparla, hay que capacitarla, hay que generar, hay que construir los cuarteles necesarios en todo el territorio nacional, y luego se cuestiona que por qué las Fuerzas Armadas, pues porque no tenemos suficientes servidores públicos especialistas en seguridad pública en el territorio nacional para capacitar una estructura de ese tamaño inmenso que se necesita, porque si no, lo único que sucedería con la Guardia Nacional es que sería la misma simulación que existió con la Policía Federal. Eran menos de 20,000 elementos efectivos reales desplegados en territorio nacional y sin la capacitación necesaria, sin equipamiento y sin espacios físicos en donde asentarse permanentemente en el territorio nacional para poder hacer la labor de seguridad. Eso no se quiere. Para eso se va a utilizar este recurso de las Fuerzas Armadas, y para eso se está destinando, que también es una prioridad, la seguridad. Si se descuidara eso, al ratito nos vienen a cuestionar otras cosas. Y sobre si hay que confiar o no en el gobierno federal, yo siempre he dicho, la desconfianza ciudadana es muy sana. Bien. Que desconfíen, que hagan ejercicios de observancia, que se denuncie si hay algo que denunciar, que se exija transparencia. Eso es muy sano bajo cualquier gobierno. No confíen en Andrés Manuel López Obrador, obsérvenlo con detenimiento, pero miren, al final los números, la circunstancia y la bolita mágica de la oposición les está fallando. Ahí están las cifras, ahí están los datos, ahí está la economía recuperándose poco a poco, pero a paso firme. Bueno, Alfredo, ¿querías hacer un último comentario muy breve? No, la verdad es que ha dado pie Eder a que hablemos de esto ahorita que hablemos lo de Durazo, porque Durazo contradijo brutalmente a Eder en la mañana. Bien, pues precisamente vamos a una pausa, porque la semana pasada, en su último informe de seguridad, Alfonso Durazo confirmó su renuncia. Las cifras que mostró no son precisamente alentadoras, pero ya no será él quien tenga que enfrentar a los legisladores por la glosa del segundo informe de gobierno. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.